saludo para todas aquellas personas que se encuentran el día de hoy observando este video y que permanentemente están en contacto con nuestro canal. En esta ocasión vamos a hacer un video sobre un famoso amplificador acá en Colombia, Prodigy 3.0, Prodigy PVP 3.0. Es un amplificador bastante potente, es un amplificador bastante agradecido, por decirlo de alguna manera. Tiene buenas prestaciones, como lo dije, es bastante potente y la verdad que tiene un muy buen rendimiento. Entonces, sin más, antes de eso, aclarar que esta vez el amplificador no vino por fallas técnicas, simplemente ingresa a mi laboratorio para hacerle mantenimiento general y ajuste a ciertas cositas que nos dimos cuenta que estaban que se podían mejorar en el amplificador. No mejorar en el sentido de cambiar cosas, sino de reajustar ciertos parámetros con los presets que él trae en cada canal. Entonces vamos a ver si podemos reajustar el clip límite y asimismo observaremos cómo deja de recortar el amplificador, porque este amplificador tiende a recortar cuando se activa el clip límite, entonces no es preciso del todo. Vamos a intentar modificar esa parte para que el amplificador nunca recorte. Entonces vamos para allá. Acá tenemos esta belleza, el PVP 13.0. Este es un amplificador estéreo clase H, pero no de onda cuadrada, de onda senoidal, como ya vamos a verificar en el osciloscopio. Tiene dos voltajes, tiene una fuente alta y una fuente baja. La fuente baja, digamos que está entre 85 y 95 voltios, más o menos, dependiendo de la fuente de alimentación. Y la fuente alta, el doble, es decir, entre unos 170 y 190 voltios, positivos y negativos, ¿no? Este amplificador tiene protecciones de DC, tiene clear limiter, tiene subwoometers, tiene protecciones no tiene, digamos, protección de baja impedancia, son muy pocos los que traen eso. Tiene sus indicadores de temperatura, tiene además de eso una fuente de alimentación bastante robusta, con un transformador bastante considerable de tamaño. Es un amplificador bastante pesado. Entonces vamos a una aclaración. Este amplificador tiene, por cada aluminio, tiene 28 transistores, pero es algo engañoso desde cierto punto de vista. ¿Por qué es engañoso? Porque el amplificador en la salida como tal solo tiene 2 transistores. Sí, Iván, pero ¿cómo dice eso? ¿Por qué lo dice? Si es que todos sabemos que tiene 28. No tiene 28. En la salida como tal solo funcionan 12 transistores. Me dirán, pero quedan faltando entonces 26. Ya vamos para allá. Entonces, otros 2 transistores hacen parte de los drivers de la etapa amplificadora, por decirlo de alguna manera. Otros 12 hacen parte del step drive o los inyectores, como muchos le llaman, y los 2 restantes hacen parte de la etapa driver de esos inyectores. Entonces, si sumamos, son 12 en la salida, son 12 en la etapa de step drive, inyección, clase H, como quieran llamarle, 2 en la etapa de driver del amplificador como tal, de la etapa de salida de la etapa driver, como quieran llamarle, y otros 2 en la etapa driver de la step drive, valga la redundancia. ¿Sí? Es un amplificador bastante bien construido, pero tiene sus falencias. Yo este amplificador no lo recomiendo para trabajar a menos de 4 ohms. ¿Por qué? Porque es un amplificador demasiado, con una fuente de alimentación demasiado alta, demasiado grande, demasiada amplitud para manejar, y con tanta corriente, para manejar una carga por debajo de los 4 ohms.
Sí, muchos dicen, no, pero es que en la hoja de datos, sí, en la hoja de datos eh, dice digamos 2 ohms, pero es que estamos viendo que el amplificador a esa carga, pues es poco probable que resista, además de que la fuente de alimentación tampoco es algo necesario para soportar una carga de este tipo. Entonces es muy buen amplificador, pero yo lo recomiendo para trabajar cargas máximas de 4 ohmios, o sea, 2 parlantes por canal de 8 ohmios, por supuesto, es una carga de 4 ohmios por canal máximo. Eso es lo que yo recomiendo. El día de hoy vamos a hacer pruebas con la planchita, simplemente para colocar carga. No vamos a hacer pruebas de potencia porque no me gusta la fatiga de materiales, entonces no vamos a hacer ese tipo de pruebas. Una sola resistencia nos está dando alrededor de 16 ohms, más que suficiente para hacer pruebas de rendimiento, o de rendimiento no, prueba de funcionamiento de todos sus circuitos de potencia. Entonces, sin más, ya empezamos con nuestra tarea del día de hoy. Ok, bueno, con respecto a mi afirmación anterior, vamos a explicar más o menos cómo se distribuyen, o más o menos no, vamos a explicar cómo se distribuyen los transistores en el amplificador. Los transistores que están dedicados a la salida son estos 12. 2 haciendo par con el del voltaje negativo serían 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Sí? O sea, estos 12. Este es el segundo par, este es el primer par Darlington, hace parte del primer par Darlington, estos dos. ¿Sí? Este es el primer transistor del primer par Darlington y esta es la etapa de salida, la etapa de potencia. Seguimos por aquí, este es el diodo que muchos le llaman diodo de bloqueo, que es el que se encarga de digamos, evitar que la fuente alta incida sobre la fuente baja. ¿En qué sentido? En que ustedes saben que si no fuera por este diodo, entonces el voltaje que drenan los transistores de los inyectores, por decirlo de alguna manera, repito, harían cortocircuito con el voltaje bajo de la fuente de alimentación. ¿Cómo pasa eso? Simple. Un diodo, para que funcione, tiene que tener un voltaje, o sea, un diodo conduce con una caída de tensión. Esa caída de tensión exige que en el cátodo haya menor voltaje que en el ánodo. ¿Sí? Entonces, cuando, por decir algo, tenemos 80 voltios en el ánodo, en el cátodo van a haber 79.3, que es lo que tenemos en los transistores. Si el diodo fuera de digamos, con una caída de tensión de 0.7 voltios, ¿no? Que es lo que nos enseñan a nosotros en las clases de electrónica. Pero eso depende de las características de los componentes químicos con que se ha construido dicho semiconductor. Entonces, en este caso, si la fuente tiene 80 voltios, entonces en el ánodo van a estar los 80 voltios de la fuente, pero en el cátodo, que se comunica directamente con los finales, van a haber 79.3. Es una explicación, no quiere decir que en este equipo pase exactamente eso. Ahora, ¿cómo se bloquea? Resulta que entonces cuando los transistores de la etapa de inyección, repito, por decirlo de alguna manera, del step drive, entran en funcionamiento, en el cátodo del diodo va a ir subiendo ese voltaje y va a dejar de conducir, lo que evita que el voltaje de la fuente baja pase al otro lado. ¿Sí? O sea, deja de conducir el diodo. En ese instante de tiempo deja de conducir el diodo y pasa directamente a los finales el voltaje que está acá en los transistores de la etapa de inyección. Eso lo podemos ver en el plano del amplificador. Ahorita lo vamos a verificar. Aquí están los 12 transistores de la salida, desde Q64 hasta Q72. Son los transistores de la salida como tal. El otro transistor que les decía, de la parte del primer par Darlington, y en la
En la etapa de inyectores, por decirlo de alguna manera, están estos otros 6 hasta aquí, de aquí desde Q82 hasta Q96, y el diodo de bloqueo, digámoslo así, acá lo vemos, ¿sí? Entonces cuando entra el voltaje por acá, cuando cruza el transistor, ¿sí? Por acá, de colector a emisor, aquí vamos a tener un voltaje más alto que el del ánodo, entonces deja de conducir el diodo. Ok, a continuación haremos la medida de los voltajes en reposo de los transistores, del amplificador, tanto voltaje bajo como voltajes altos. Entonces, el voltaje bajo, vamos a medirlo aquí en este punto que es el colector de los finales, y nos está midiendo 90 voltios precisos. Vamos a medir entonces lo que es el voltaje alto en el colector, digamos, así, de los inyectores, ¿sí? Tenemos en esta ocasión, veremos acá, vamos a enfocar acá, 181 voltios positivos, y lo mismo nos hará en el lado negativo. Aquí tenemos la fuente baja, ya lo ven, menos 90, y la fuente alta, ahí está, menos 180 voltios, menos 181. Ahora procedemos a medir el 10. Bueno, podemos darnos cuenta que tenemos 450 milivoltios de base emisora en los finales, ¿sí? Ahí está. En el voltaje positivo ya vamos para el voltaje negativo, y aquí está el voltaje de polarización de los transistores finales en el voltaje negativo. Ahí está, claramente podemos observar 445 milivoltios. Se puede observar, ahí está. Ok, de esa forma se termina la medición de los voltajes del equipo, del amplificador, y ahora vamos a ver lo que es la parte de el comportamiento dinámico del mismo. Entonces empezamos dándole nivel, ¿sí? Y vemos que llega a clip, ¿sí? Ahí se ve como el amplificador alcanza el nivel de clip, ahí se ve un poquito de parpadeo el LED rojo. Entonces vamos a hacer pruebas con osciloscopio. Bueno, seguimos con las pruebas al amplificador ProDJ PVP 13.0. Como es costumbre, vamos a hacer hoy pruebas con una señal senoidal de 1 kHz de nuestro generador, y aquí estamos, vamos a enfocarlo, y vamos a trabajar hoy con el osciloscopio de 4 canales para verificar el tipo de onda de el amplificador, la salida, la entrada y los inyectores, como solemos llamarle. Entonces, la sonda amarilla, que es la primera, de izquierda a derecha, vamos a mirar la salida de potencia hacia los parlantes, la sonda verde la entrada, la roja el voltaje positivo en el switch bus, y el azul el negativo. Entonces observemos, ¿sí? El amarillo es la salida, miren cómo se activa inmediatamente el step drive. Este es de onda senoidal, recordemos, y llega a su punto máximo, al punto de clip. Ahí está, y empieza a hacer el recorte. Eso era lo que les decía al principio del video, que queremos corregir. Entonces vamos a ver cómo nos vamos a esa parte. Ok, analizando el manual, el esquemático, el manual de servicio del amplificador, podemos evidenciar que por medio de R35 podemos variar digamos así, el nivel, el umbral de activación del clip limiter. Entonces vamos a inspeccionar esa parte y vamos a verificar si es correcto la información que nos dan
en el esquemático, o si en realidad sí podemos calibrar de mejor manera el clip limiter de este amplificador. Ok, ya teniendo ubicado el reóstato con el que vamos a calibrar, entonces nos disponemos a ir al osciloscopio, nuevamente a poner el amplificador en clip y a recalibrar el equipo. Vamos a ver cómo nos va con esa parte. Recordemos que para este trabajo es necesario el equipo con que contamos en CELAB Electrónica para poder hacer este tipo de recalibración, valga la redundancia. Entonces vamos a proceder. Recuerden, es necesario tener el equipamiento del caso para poder hacer este tipo de ajustes. No es un ajuste que se pueda hacer al oído como muchos creen o muchos aseveran. No se puede hacer sin un generador de señales, no se puede hacer con señales dinámicas como música, por ejemplo. No se puede hacer digamos sin una lectura de voltajes RMS, sin una lectura de voltajes pico, sin una lectura de voltajes pico a pico. Sí, entonces todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Además de eso hay que contar con el diagrama esquemático. Como les había comentado antes, la sonda amarilla va a obtener las señales de la salida, la sonda azul el voltaje switched bus negativo, la sonda rosa el voltaje del switched bus positivo, y la sonda verde con la sonda verde vamos a monitorear la entrada de señal. Ahí vamos a abrir, notamos que llegamos a clip en esta parte, ¿sí? Y la señal de entrada, la verde, si se dan cuenta, no está clipeando. Entonces vamos a tratar de ponerlas juntas. Ok, si se dan cuenta, ahí mejoró bastante, ya no hay tanta, ya no estamos saturando tanto el equipo, ¿sí? Si se dan cuenta, ya el clip es muchísimo menos el recorte. Entonces de esa forma damos por finalizado este canal. Ok, el amplificador alcanzó 43 grados de temperatura en esta prueba. Algo bastante normal, ¿sí? Entonces paramos la prueba porque nuestra resistencia de carga ya estaba bastante caliente, ya estaba pasando los 200 grados centígrados, entonces no era muy recomendable seguir con ella. Luego de esto podemos decir que las pruebas fueron satisfactorias, los ajustes que se le hicieron fueron bastante buenos y serán realizados en ambos canales, pero para el otro canal creo que no es necesario hacer un video porque haremos el mismo procedimiento. Bueno, finalizamos el video diciendo que este es un muy buen amplificador, un amplificador de bastante potencia, ¿sí? Un amplificador bastante robusto, tiene sus falencias. Una de ellas es que, digamos, tiene muy poca cantidad de transistores, 12 finales, para la potencia que maneja. En este caso, digámoslo así, puede demostrar que la falsedad de esa teoría que muchos se han inventado por ahí, de que la cantidad de transistores depende de la potencia del amplificador. Aquí se comprueba que no, sí, porque con solo 12 transistores estamos hablando casi de 2500 vatios en 4 ohms.
1500 vatios reales, casi. Sí, es un amplificador que por sus características técnicas no recomiendo bajar de 4 ohms, por lo que he dicho en todo el video, comenzando a mitad y ahora finalizando el video. Es un amplificador que, digamos, es poder, este amplificador poderosísimo. Este amplificador está a la par del ProDJ PDA 18.2, del cual tenemos un video acá en el canal. Bueno, ya terminando la descripción de este equipo. Este equipo no vino por reparación, este equipo vino por mantenimiento, pruebas y ajustes. Entonces, si me preguntan problemas, tal, no, este amplificador no tiene ningún tipo de problema, simplemente vino por ajustes, los ajustes que le hicimos, los que mostramos. Entonces, terminando el apartado del amplificador, estamos ya adelantando, saltamos otro tema, ¿no? Estamos adelantando ya lo que es la fabricación de la fuente de alimentación que dijimos que íbamos a vender para la financiación del canal. Ya está la primera PCB lista, estamos en proceso de fabricación de la PCB para la puesta en marcha y posterior venta de la misma. Acá tenemos, ya se ve feita, pero ya se empieza el proceso de fundido de la misma. Entonces esperamos que muy pronto salga para la financiación de nuestro canal. Bueno, con respecto a los mensajes han frenado, creo que gracias a los comentarios que he hecho anteriormente sobre el tema de la gente que anda vendiendo PCBs de mi autoría. Es un poquito complicado el tema porque como yo ya lo repetí, fueron prototipos que cuando estuve en ciertos grupos de WhatsApp, grupos numerosos, regalé para que se hicieran pruebas y se desarrollaran, porque eran circuitos prototipos. Entonces, repito, no sé, que eso no se preste para que compren ese tipo de productos, porque eso no pasó pruebas, esos productos no pasaron pruebas. Y repito, yo no comparto información de ese tipo, no comparto PCBs, no comparto diagramas, no comparto ese tipo de cosas. Por lo mismo estoy diciendo, voy a vender estos productos terminados, o sea, el PDF, como muchos dicen, voy a venderlo para la financiación del canal. Es lo único que saldrá de CELAB Electrónica, estos productos para la venta. Este es el primero de varios prototipos. Es una fuente de alimentación con la que esperamos alcanzar unos 800 vatios reales, entre 700 y 800 vatios reales. Entonces, está lento el proceso porque tenemos bastante trabajo con la empresa que laboro y acá en el laboratorio. Entonces, sin más, le agradezco a todo aquel que sigue mi canal, a todo aquel que se viene a ver mis videos, porque también me sirve, ¿sí? Y bueno, gracias por todo. Estamos en estos días pronto saldrá un nuevo video con estas bellezas, un clase H, ¿sí? Al cual se le pueden retirar los controles de las step drive, ¿sí? Esta belleza. Mira, aquí está la drive de una vez. Entonces pronto también saldrá el video de esta belleza para que se fijen. Este amplificador constará de 32 transistores. Este es para rediseñar o para, digamos, rehabilitar un amplificador P-Bay CS3000 que se dañó a causa de la glicerina. Se dañó la tarjeta principal a causa de la glicerina porque estaba en una discoteca. Entonces no hubo forma de recuperarlo. Entonces, aquí tenemos la fuente con sus protecciones, entradas balanceadas, clip limiter. Y
los transistores de potencia. Lo vamos a dejar tal cual había venido. Entonces, espérenlo. Tenemos pendiente también subir los videos de los anteriores prototipos, de los anteriores amplificadores fabricados, el de 24 con fuente conmutada y el de 40 finales con transformador. Entonces, espérenlo pronto porque ya eso sigue.